Sobre combate a la piratería en el entorno digital. Hoy los saluda Diana Heredia, soy la directora de Relaciones Internacionales del INPI y hoy vamos a tener la mesa redonda, un nuevo marco legal en México para el combate efectivo de la piratería en el entorno digital, que estará moderada por Anel Valencia, directora general adjunta de los servicios de apoyo del INPI, y Aldo Fragoso, director divisional de protección a la propiedad intelectual. Contaremos con la participación de los siguientes panelistas: Alfredo Tourné, de la Asociación Protectora de Derechos Intelectuales Fonográficos, APDIF, y de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, IFPI; Quetzali de la Concha, secretaria general y consejera jurídica del Consejo Directivo del Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, CEMPRO; Tobias Bernard, consejero legal, División de Fomento de Respeto de la API, Sector de Problemas Globales de la OMPI; Daniel Ackerman, asesor internacional en materia de piratería informática y propiedad intelectual de América Latina y el Caribe del Departamento de Justicia de Estados Unidos. También estará Matilde Persuy, responsable de propiedad intelectual y antipiratería, Dirección de los Asuntos Jurídicos Europeos e Internacionales, Alta Autoridad para la Difusión de Obras y la Protección de los Derechos en Internet, ADOPI de Francia. Con esto le dejo la palabra a nuestros moderadores. Gracias. Muchas gracias, estimada Diana. Es un gusto estar aquí con ustedes una vez más, al igual que con nuestros panelistas, todos referencia, tanto en el plano doméstico como en el internacional, para la defensa de los derechos de propiedad intelectual. Pues bien, ¿qué decir de esta nueva sesión que nos habla del combate efectivo a la piratería en el entorno digital? Pienso que bien le podríamos cambiar el nombre a decir en el entorno actual, ¿no? O en la actualidad. Creo
Creo que esto, más aún si hablamos de derechos de autor, a lo que me refiero es que consideramos que ya no es innovador aquel que ofrece un producto o un servicio en Internet. Más bien consideramos que es obsoleto el que ya no lo hace. En derechos de autor sería muy complicado ya una obra en específico que no esté en Internet. Algunas otras, por ejemplo, como los libros, hay quienes todavía prefieren, y lo comparto, de manera física, pero si hablamos, por ejemplo, de música, yo no entendería hoy una obra musical que solamente sea ofrecida de manera física, pues quizá muchos de nosotros no tendríamos en casa dónde ponerla, dónde escucharla, ¿no? A tal grado. Entonces estamos ante, sin duda alguna, una realidad, ¿no? Ya algo a lo que tenemos que hacerle frente. Esta nueva ley nos dota de nuevas figuras para su protección. Y es de lo que vamos a hablar en este foro. Nada más me gustaría encaminarlo hacia algunas cuestiones y partir de algunas premisas legales que creo que nos toca defender como defensores de derechos de propiedad intelectual, que estoy seguro que ya nuestros panelistas lo detallarán con más calma. Primero, considero que no es cierto que el Internet es un espacio que no deba ser regulado y muchísimo menos que no pueda ser regulado, ¿no? Por supuesto que puede y por supuesto que debe ser regulado. Segundo, somos conscientes que los intermediarios de Internet juegan un papel importante, acaso uno indispensable para defender los derechos de propiedad intelectual. No tienen una responsabilidad diferente a la que tiene, por ejemplo, el dueño de un establecimiento en cualquier plaza comercial que nosotros conozcamos. No se pueden llegar a ilegalidades en su local. Y por supuesto que no podría alegar el hecho de no puedo hacer nada en contra de la ilegalidad que se está cometiendo en mi local de manera rutinaria, ¿no? Hacia allá tenemos que ir. Y bien importante, no hay una colisión de derechos humanos, ¿no? Tenemos que defender esta parte. Al revés, desde mi punto de vista hay un complemento en la defensa de derechos humanos. Como ustedes saben, el derecho de propiedad intelectual es una manifestación del derecho a la propiedad reconocido evidentemente por nuestra Constitución y reiterado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, no hay una vulneración al derecho a la información. Ayer lo decían en un foro y lo comparto plenamente. El derecho a la información de nadie se ve vulnerado al no poder tener un acceso gratuito a una nueva obra musical, por ejemplo, ¿no? O bien, el derecho a la expresión. Yo considero que el derecho a la propiedad intelectual es una manifestación, acaso la más productiva, del derecho a la expresión. Ambos son derechos humanos, ambos deben ser protegidos, y considero que hay un complemento en estos esfuerzos y en estas nuevas figuras, lejos de haber una colisión. Sin más, y para aprovechar a nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy, me gustaría iniciar con Alfredo, con Quetzal y con nuestro ámbito, primero local, para después conocer también la visión internacional. En el sentido, les pregunto, tomando en cuenta la no existencia todavía de esta legislación y a partir de la nueva, ¿qué problemáticas consideran que existían, que deben dejar de existir con la nueva legislación? ¿A qué retos nos vamos a encontrar incluso con la nueva legislación? ¿Y qué programas de combate a la piratería en el entorno digital podemos mencionar? Adelante, por favor, Alfredo. Bueno, quisiera, si quiere Quetzali empezar, las damas primero. Disculpen, perdónenme. Muchísimas gracias. No, bueno, con mucho gusto. Muchas gracias por el espacio, por la invitación. Y para mí es un honor estar con ustedes, con autoridades tan responsables, Aldo, Anel, y compartir también con colegas como Alfredo. Y esta pregunta o serie de cuestionamientos que planteas, Aldo, de inicio, la verdad es que son sumamente interesantes porque llevamos por lo menos 2 décadas en una discusión hasta cierto punto estéril acerca de, bueno, y hay gobernanza en Internet, no hay gobernanza en Internet, todo lo que uno encuentra en Internet tiene que ser gratis, no tiene que ser gratis. Y me gustaría comenzar por ahí y después con el problema que nos hemos enfrentado al respecto.
Lo primero es decir, Internet es simplemente otro espacio de interacción humana. La única diferencia es que no es un espacio tangible, pero los principios son los mismos. Tenemos una identidad como personas y tenemos una serie de responsabilidades como individuos. Y eso se tiene que respetar aunque sea un espacio intangible. ¿A quién no le conviene que sea un espacio regulado? Bueno, pues precisamente a todas aquellas personas, sitios de internet o algunos proveedores que prefieren tener un altísimo tráfico de usuarios y vender espacios caros de publicidad que estar alineados a un esquema de respeto y una cultura de legalidad respecto de los derechos de autor. Lo cual también juega en contra porque hay que considerar algo. Por ejemplo, en las consultas que se hacen en YouTube, lo que más se consume son los contenidos que fueron generados por algún productor profesional. ¿Por qué? Porque estamos hablando de calidad, de garantías de calidad en contenidos visuales, audiovisuales, de audio o de texto. Si nosotros no respetamos esta cultura de legalidad, entonces lo que va a suceder es que cada vez irá disminuyendo la calidad en los contenidos a los que los usuarios acceden. En realidad nos estamos haciendo una especie como de suicidio cultural cuando no respetamos los derechos de los autores en Internet. Lo siguiente es respetar el derecho de autor o la propiedad intelectual en Internet. En realidad solo significa lo mismo que en la vida tangible, respetar el derecho de otros. Si a mí me gusta un auto, no voy a abrir la puerta por la fuerza para llevármelo. Pasa lo mismo con una obra audiovisual, con una película o con un libro. Me puede encantar la idea de tener acceso al mismo, pero eso no implica que me voy a apropiar de esto sabiendo que no me pertenece y que no es mío. Y hay que hacer una aclaración. El tema, y muy importante, lo mencionaba Saldo, del derecho a la información y el derecho de la libre expresión, que son garantías constitucionales. Todos tenemos derecho a expresar nuestras ideas propias libremente. Y todos tenemos derecho a informar y ser informados, siempre y cuando esto no vulnere, no choque o no afecte el derecho de terceros. Y los propios artículos 6º y 7º de la Constitución nos establecen este tipo de límites. ¿Para qué? Para tener un equilibrio de garantías. No es que las garantías constitucionales o los derechos humanos se atropellen entre sí. Deben de estar en un equilibrio y de esa forma es como podemos convivir en sociedad. Y no debemos de olvidar algo. La propia Constitución también en el artículo 28 hace un reconocimiento explícito acerca del derecho que tienen los autores y que tienen los creadores para que se respete un derecho de exclusividad. ¿Para qué? Para poder autorizar o prohibir el uso y el goce de sus obras o de sus creaciones. Entonces, no hay una colisión de derechos, solo sí hay una búsqueda de equilibrio entre los mismos y no tenemos que matar una garantía para que las otras subsistan. Solo tenemos que aprender a equilibrar que haya un respeto de las mismas. ¿Y cuáles son los retos a los que nos hemos enfrentado y cuáles los buenos deseos ahora con las reformas que tenemos en México? Los retos han sido, yo creo que principalmente los tiempos de respuesta, los tiempos de poder detener usos ilegales, de poder bloquear sitios que hacen uso ilegal, no autorizado de contenidos protegidos por derecho de autor. Ese ha sido el reto mayor porque cuando lo hacemos a través de una denuncia penal, cuando lo hacemos a través de un juicio, de un procedimiento judicial, siempre el tiempo nos juega en contra porque además en Internet hay que entender una cosa, es el espacio de la hipercomunicación y la inmediatez. Y no tenemos la misma velocidad en el caso de la respuesta de autoridades. ¿Por qué? Porque es natural, todavía no tenemos esa capacidad y hay procedimientos que necesitan tener una fundamentación, una motivación para que la autoridad actúe. Entonces, todo eso implica un trámite que al final del mismo, pues probablemente el sitio ya ni siquiera existe o ya cambió de host o ya cambió también de contenido que está vulnerando. Entonces, con las reformas y con este reconocimiento de poder hacer notificaciones para bajar contenidos que vulneran derecho de autor y propiedad intelectual, pues la idea es que haya inmediatez. ¿Por qué? Porque entre los particulares, claro que podemos manejarnos en un rango de respeto, de legalidad, porque hay principios que así lo establecen y porque se reconoce ya esta figura. También tener en cuenta que no es una figura nueva. Yo creo que todos los que estamos aquí, que trabajamos para alguna de las industrias de contenidos culturales,
hemos trabajado con la notificación y baja de contenidos ya desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es un principio que ya estaba reconocido en la legislación norteamericana, que es uno de los espacios principales para los que dan servicios en Internet. Entonces, yo de hecho hablo constantemente de que las nuevas fronteras, una de ellas es de qué plataforma estamos hablando. Ya no es tanto de qué territorio, sino de qué plataforma estamos hablando. Y si esa plataforma está reconociendo que se va a manejar con principios de la Digital Millennium Copyright Act, en donde se puede hacer notificación y baja de contenidos, bueno, pues entonces hay esa inmediatez y esa respuesta entre particulares. Hay quienes no lo han reconocido porque dicen, bueno, ¿y la afectación dónde fue? En México. Ahí no existe esa figura. Y entonces ese es el reto al que nos hemos enfrentado. Si el proveedor va a querer o no va a querer reconocer la figura de la notificación y baja de contenido. Con la reforma, ¿cuál es la expectativa? Pues precisamente que ya no está este argumento de no reconozco la figura de notificación, y entonces, en tanto uno cumpla con los requisitos que la ley nos está exigiendo actualmente de tener un interés jurídico legítimo y que haya una afectación que esté perfectamente bien especificada, entonces habrá una baja del contenido para poder ser un puerto seguro que está actuando de buena fe y que le está dando esta oportunidad de acción inmediata a quien está siendo afectado o vulnerado en sus derechos. Entonces, yo de verdad espero que esto funcione de esa manera y que en lugar de una renuencia que me parece absurda, pues haya una aceptación de estos mecanismos que ya están reconocidos en nuestra legislación. Entonces, ese sería el primer planteamiento que yo daría en cuanto a cómo hemos estado y qué es lo que esperamos a futuro. Adelante, Alfredo, adelante. Gracias, sí. Y gracias, Simpi, por la invitación y por compartir la experiencia de la industria de la música en México en este tema de antipiratería que es nuestro pan de cada día. Y les platico, precisamente lo que hacemos en AppDiff es llevar la campaña antipiratería de la música desde hace muchísimo tiempo. Y empiezo con un par de datos duros y muy interesantes. No sé si sepan los que nos están escuchando, pues todos ya escuchamos música, la verdad, a través de plataformas, a través del celular, a través de la computadora, etcétera. Ya somos pocos los que todavía tenemos esa nostalgia de agarrar un CD, ni se diga un cassette, pero bueno. Spotify, por ejemplo, a nivel mundial, el año pasado fue la primera entrega de premios anuales de Spotify. Y Spotify decidió que fueran en la Ciudad de México. Y la decisión fue muy sencilla. La Ciudad de México es la ciudad número 1 a nivel mundial de escuchas de Spotify. Esto es un dato interesantísimo. Es decir, en esta gran urbe, todo el mundo o la gran mayoría está escuchando Spotify, ya sea a través de una versión gratuita o una versión de paga. Otro dato interesante para que vean lo melómanos que somos en México. YouTube es a nivel mundial también una de las plataformas más utilizadas, pero en México también se utiliza muchísimo y es el sitio o la vía número 1 en México, en todo México, para escuchar música. Entonces, todos conocemos que hay canales oficiales de los artistas, de las compañías, y estamos escuchando música, pero también vamos a ver ejemplos donde no aparece ya un video porque no existe una versión audiovisual de ese contenido, pero sí la portada del disco y podemos escuchar los contenidos de nuestro artista favorito. Entonces, son dos ejemplos muy claros de cómo en México la música se escucha mucho. México es el mercado 16 a nivel global de música. Y para tener también este tipo de plataformas, este tipo de entorno, necesitas tener una protección. El tema de no recent takedown o remoción y retirada, como se conoce ahora, no es nuevo. Y como bien dice Quetzalí, o sea, esto está desde el DMCA. Nosotros llevamos en México haciendo una campaña activa desde hace más de 6 años. La ley entró en vigor este año. Tenemos una legislación a partir de este año. Pero nosotros llevamos más de 6 años haciendo esto en México. Para darles unos datos, al día de hoy llevamos más de 250 millones de resultados eliminados de Google, del buscador. Esto se llama delisting. Si ustedes entran a Google y buscan Transparency Report o informe de transparencia de Google, es información pública, van a encontrar ahí los titulares de derechos de autor que más eliminan contenidos de los resultados de Google. Y AppDiff es la 4ª asociación a nivel mundial eliminando contenidos, o sea, más de 250 millones al día de hoy.
de enero a noviembre, solamente de este año hemos eliminado más de 18 millones, de resultados de Google. Y esta es un área de una campaña que tiene muchos ejes y todo basado en el entorno digital y basado en un sistema de notice and takedown que en México estamos aterrizando a mediados de este año. ¿Por qué es importante esto? Porque precisamente no podemos hablar de libertad de expresión, no podemos hablar de libertad de acceso a la información, contenidos, etcétera, en el entorno digital y decir es que nada puede ser regulado. Es falso. En Internet está mucho más regulado de lo que muchos pensamos. O sea, tú no puedes entrar a un sitio, es más, esta plataforma en la que estamos nosotros ahorita tiene sus términos y condiciones y está regulada, pueden ser reglas internas, pero tiene sus reglas de juego. Y cumples con las reglas o no eres parte de la plataforma. Entonces, existe una regulación. Facebook, por ejemplo, tiene licencias para escuchar música, pero si alguien quiere comercializar con esa música, inmediatamente Facebook, sin que nosotros lo pidamos, va a dar de baja el contenido. ¿Por qué? Porque tiene un contrato, hay un contrato entre particulares y lo está acatando. Hablar de libertad de expresión, yo trato de poner siempre ejemplos con el mundo físico. Imagínense que yo agarro un bote de pintura y voy a ir ahorita al INPI y voy a pintar las paredes del INPI y voy a poner ahí un poema y voy a decir, es mi libertad de expresión. Espérame, tiene un límite. Tú no puedes manifestarte cuando ya estás infringiendo derechos de otros. Entonces, es lo que pasa en Internet. Internet está totalmente regulado. Y eso lo voy a decir muchas ocasiones. Hablamos también de libertad. No confundamos el concepto de libertad con el concepto de gratuidad. Internet no es gratis. Todos pagamos para tener Internet. Acceso a la información. Yo no puedo decirle a un periódico, el cual me cobra una suscripción o una revista, que está violando mis derechos de acceso a la información. ¿Por qué? Porque cobro una suscripción. Entonces, son varios ejemplos que tenemos día con día y nada más los dejo ahí. Ahora, ¿cuáles son los retos? Los retos. México finalmente le entró a este tipo de legislaciones que a nivel mundial vienen desde el 98 y en los tratados OMPI Internet, que México ratificó en el 2002, y nos tardamos nada más 18 años en tener algunas regulaciones que vienen por ahí. Además de que son obligaciones que México ha tenido en tratados que se han firmado recientemente, como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y el TIPAT, que antes se le conocía TPP. Estos capítulos de propiedad intelectual, que prácticamente tienen una regulación sobre los proveedores de servicios de Internet, son importantísimos. Porque, y más en pandemia, no podemos imaginarnos tener acceso a contenidos sin un medio electrónico, sin Internet. En la pandemia todos hemos estado encerrados y todos hemos, de alguna forma, entrado a Internet para buscar contenidos. Entonces, si buscamos los contenidos en plataformas autorizadas, que en México, nada más de música, hay 12 plataformas autorizadas, 12, lo que estamos haciendo es incentivando mayor producción y es un círculo, incentivando que haya más producción, más inversión, que el dinero pueda llegar a todos los que participan y no un tercero que subió en YouTube un video e hizo un canal pueda tener un beneficio económico cuando ni siquiera participó ni en la producción, ni en la creatividad, etcétera. Y me voy a un ejemplo de YouTube. En YouTube solamente en lo que va de este año hemos bajado más de 28,000 videos. 28,000. ¿Y saben cuántas contranotificaciones hemos tenido por supuestamente atacar una libertad de expresión o acceso a contenido? Cero. No hemos tenido ninguna contranotificación. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. La gente que hace esto, obviamente, y que comercializa con eso o que tiene un ingreso, sabe perfectamente que se está apoderando y que se está aprovechando de derechos de terceros. Y más cuando hablamos en derechos de autor. Entonces, los que nos dedicamos a esto, lo que hacemos es, sabemos muy bien qué contenidos son los que son ilegales, qué contenidos se pueden utilizar, qué contenidos no se pueden utilizar. No es que estemos en Internet buscando todo lo que existe para hacer una notificación y eliminar los contenidos. No, eso no sucede. Esos son fake news, como se le dice. Pero bueno, tener esta legislación en México es importantísimo porque finalmente nos está poniendo al nivel de otros países. O sea, el Notice and Takedown existe en más de 50 países. No es un invento mexicano. En más de 50 países existe al día de hoy. Y en ninguno de esos 49 países adicionales a México ha existido una controversia como la existe en México, donde digan que hay una colisión de derechos entre derechos fundamentales o derechos humanos, derechos de autor, que también son derechos humanos. En ningún país ha existido esto. Y curioso,
esos 49 países que tienen este tipo de legislaciones, número uno, son de los países que más producción, ya sea musical o de contenidos protegidos por los derechos de autor, tienen. O sea, incentivan la producción. Número dos, son países que tienen una economía bastante adelantada. Número tres, son países que protegen muy bien los derechos humanos. Entonces, tienen esas tres características. Entonces, yo lo que creo que va a pasar en México con esta legislación es, se va a resolver, por supuesto, hay 2 acciones de inconstitucionalidad en la Suprema Corte, para aquellos que nos estén escuchando y no sepan dónde estamos el día de hoy, hay 2 acciones de inconstitucionalidad, se van a resolver, nosotros estamos convencidos y esperemos que se van a resolver en el sentido de que son constitucionales las reformas que se han publicado, y lo que va a pasar es que va a invitar a que el ecosistema digital en México sea congruente con lo que está pasando en otras partes del mundo. Faltan cosas por hacer, falta publicarse un reglamento que permita poner los puntos y las comas de este procedimiento en Notice and Takedown. Falta también que exista una obligación para los sitios, porque el reto principal en el tema de la música no son sitios que estén en México, son sitios que se encuentran en otras partes del mundo y aprovechan los dueños o los administradores de estos sitios, aprovechan jurisdicciones donde no hay precisamente una regulación en el entorno digital para hacer sus sitios y entonces tratar de ser inalcanzables o intocables en cuanto a la jurisdicción lo permita. Entonces, ese es un reto y eso es algo que tenemos que buscar en países como México, que estamos aterrizando esto. Para terminar esta primera presentación mía, nada más quiero dejar dos ideas. Nosotros estamos platicando de algo que lleva prácticamente 20 años en todo el mundo y estamos viendo cómo implementarlo, cuando en países como en Estados Unidos o inclusive en la Comunidad Europea, pues ya están hablando de subirle un poquito el nivel, ¿no? De que a lo mejor no es suficiente lo que tenemos, lo que nosotros estamos buscando, no es suficiente, ya quieren a lo mejor subirle un poquito el nivel. Entonces vamos un poquito atrasados en eso y espero que este brinco que dimos de 20 años nos sirva para también pronto dar un brinco adicional y poder estar al mismo nivel que seguramente estarán otros países en un futuro próximo. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. A ver, a mí me gustaría ahora invitar a Matilda a que nos cuente un poco en Francia cómo hacen frente a esta problemática de la piratería en el entorno digital. Si hay estrategias, justo esto que nos comenta Alfredo, que ya pues hay mucho más avance que lo que nosotros estamos apenas iniciando en México, quizás nos puedas dar un panorama, Matilda, de cómo funciona en Francia. Matilda, creo que tu micrófono está apagado, por eso no te hemos escuchado. Can you hear me now? Sorry, apologies. Sí. Ahora sí me escuchan, mis disculpas. Bueno, sí, perdón. En Francia tenemos la directriz de comercio electrónico, que es una parte del la directiva del DMCA que ha sido e-commerce que fue implementada en implementada, Francia y que por permite a supuesto los tenedores de derechos informa a y expresar su permite consenso remover y esto ha estado presente durante varios años ya en Francia y en el 2009 la ley ha creado un esquema específico para combatir la piratería y les diría que nuestra legislación está en 2 líneas. Primero que nada, la legislación para ir a los tribunales y para que cualquier persona que pueda ayudar lo resuma y los tenedores de derecho lo usan para poder tener una información de cierre y esto no solo en Google sobre los contenidos. Pensamos que no era suficiente únicamente tomar en cuenta un consenso, sino los proveedores de Internet en Francia para el que no se pueda acceder a este sitio de Internet. Es parte del esquema antipiratería. Por el otro lado, ha consistido en crear la autoridad pública que está a cargo
de ver lo que es la respuesta a Gridetry, que es para expresar los consensos y para ver que van a compartir sus contenidos. Hay 3 pasos para esto y les voy, y esto es cuando de alguna manera el caso es enviado a la fiscalía y entonces puede ser posible que tenga una multa de 5.500 euros, pero esta es básicamente la respuesta es para desarrollar una conciencia entre los usuarios de Internet. No es para cerrarlos, pero el objetivo es decirles, a ver, ya los vimos y no estás usando tu acceso a Internet en una forma segura y hay que hacer algo sobre esto. Y en la segunda multa, bueno, no has hecho nada y entonces vamos a llevar tu caso ante un juez. Y entonces pueden ser multados. Y algo adicional es que a través de añadir elementos adicionales, el objetivo de la legislación es asegurar el esquema antipiratería con un grupo de herramientas complementarias. Esto tiene que ver con nuestra respuesta y también tiene que ver con la promoción de los portales que tienen que ver con distintas ofertas del carácter legal. Esto tiene que ver con la plataforma y también hemos tratado de desarrollar una conciencia entre los jóvenes. Acabamos recientemente de lanzar una serie de información para el público en general y hemos desarrollado una serie de estudios y el objetivo de estos estudios realmente es el ver cómo evolucionan los usuarios y qué tan correctas son nuestras herramientas para luchar en contra de la piratería y si es que se necesita tener algún nivel herramienta que no hayamos implementado en cuanto a los contenidos y con esto, si el usuario no cambia su actitud, esperamos un poco y vemos cuál será la reacción. Les diría, sí, estamos un poco adelantados, pero en Internet es algo muy complicado, pues actualmente en Francia estamos viendo que nuestro propio esquema antipiratería fue algo revolucionario en el 2009, pero ahora de alguna manera es obsoleto en muchas formas. Y ahora en Francia hay una reforma en proceso que se tiene detenida debido a la crisis de COVID, pero el objetivo es incrementar todos los niveles antipiratería en nuestros esquemas legales y para dar a las autoridades nuevas herramientas para asegurar que los tenedores de derechos puedan prevenir el acceso o que puedan desarrollar este sistema antipiratería y bueno, en esta situación es difícil de poderles seguir y de tener la capacidad de empezar diariamente. Bueno, muchas gracias. A mí me gustaría aprovechar acá la presencia de Daniel Ackerman para preguntarle en su experiencia, en su momento, como autoridad también encargado de esto, cómo resulta bien relevante para nosotros conocer el papel que los proveedores de acceso a Internet y de servicios en línea han tenido en su jurisdicción. ¿Han encontrado colaboración y sobre todo convicción de ellos para hacer frente al problema? ¿O por otro lado han encontrado cierta resistencia, como en la actualidad en México lo hemos encontrado? Bueno, ¿me escuchan? ¿Me pueden escuchar? Sí. Ok, entonces, bueno, avísame si tienen algún problema con la conexión, porque es por eso que tuve desactivado el video, porque creo que el Wi-Fi aquí me ha fallado un poco los últimos días en ciertas reuniones. Entonces, les pido disculpas de antemano. Claro que sí, te escuchamos muy bien. Pero, pues, yo soy fiscal, entonces yo tengo la ventaja de poder citar a una empresa a tomar una acción si están facilitando alguna conducta que está violando una norma. Y la verdad es que el problema principal es que este delito es transaccionado.
O sea, el hecho de que una página en una red social o un sitio o una aplicación que alguien puede bajar a una caja IPTV, por ejemplo, está facilitando la transmisión o la reproducción a veces también de contenido pirata, no quiere decir que eso está viniendo de un país en particular. El hecho de que se está consumiendo ese contenido en Estados Unidos no quiere decir que el infractor está en Estados Unidos. Podrá estar en otro país. Y peor aún, el contenido podrá estar en un tercer país también. Entonces, las innovaciones tecnológicas que por algún lado facilita mucho en la vida diaria, desafortunadamente también facilita este tipo de delito. Porque alguien puede montar una página ofreciendo películas, juegos, canciones pirateados sin necesariamente tener el contenido dentro de su disco duro o tener un servidor en su casa que está almacenando todo ese contenido también, ¿no? Ellos no lo necesitan necesariamente. Entonces, ese es el problema principal que tenemos. Y yo los últimos años he trabajado principalmente en el exterior. Estuve en Brasil los últimos 4 años antes de llegar a Panamá, donde estoy ahora. Y tengo el cargo de asesor internacional de delitos cibernéticos y delitos de propiedad para América Latina y el Caribe, donde asesoro y ayudo a capacitar a principalmente fiscales, policías en diversos países que tienen que investigar este tipo de delito y que también se encuentren en la misma situación. Y hemos tratado de ayudar en la forma más práctica a las autoridades que tienen que lidiar con denuncias, hechos por autores sobre sitios que ellos han rastreado a su jurisdicción, en el sentido de que el administrador de esa página está actuando en su país. Entonces, ellos tienen que montar una investigación y a veces ellos quieren obviamente eliminar la página o la plataforma del Internet como parte de la operación que ojalá podrán ejecutar en algún momento en contra del pirata, del servicio pirata. Y yo tuve una conversación interesante hace poco tiempo con un fiscal brasilero que me dijo que casi el 80% de los sitios que él tiene que investigar porque están facilitando algún tipo de ciberdelito, no apenas la piratería digital, están registrados en Estados Unidos o en Europa. Que por algún lado eso me sorprendió, porque Brasil es un país enorme, ¿no? Con su propia industria de innovación, de tecnología, con varios proveedores de servicio Internet, servicios de comunicación, acceso, etcétera. Pero todavía ese aspecto transnacional surge bastante en países grandes, desarrollados como Brasil, y no apenas en países más pequeños. Supongo que ese número puede ser hasta más alto en países más pequeños de la región. Entonces, aprovechamos de esa dinámica para arrancar hace pocas semanas justamente una operación multinacional con el Ministerio de Justicia de Brasil y con las autoridades británicas, donde algunas empresas representando varios autores, dueños de derechos de autor, hicieron una aproximación al Ministerio de Justicia para denunciar toda una serie de páginas de Internet administrados por brasileros que estaban facilitando la piratería de su contenido. Películas, programas de televisión, juegos, canciones, todo ese entorno a nivel digital, ¿ya? Y
supimos ya a base de nuestra previa experiencia que había ciertos servicios de registro en Estados Unidos hospedando esos sitios que no iban a cumplir, ¿no?, con un pedido de asistencia de una autoridad extranjera, hasta que si esa autoridad mostró orden judicial ya emitido de un tribunal en su país como cortesía. Ellos iban a exigir orden judicial emitido por el tribunal que tenía jurisdicción sobre su empresa. Entonces, lo que hicimos era básicamente pedir a los colegas en Brasil y a los titulares indicar para nosotros los sitios más importantes para eliminar, administrados por brasileros, pero que los sitios estaban registrados en Estados Unidos con servicios de dominio que iban a tener esa exigencia. Y lo que hicimos era, yo entré en contacto con colegas fiscales en Virginia, básicamente, y en Washington, y preparamos con la ayuda de el titular, porque obviamente esa colaboración entre el sector privado y el sector público es esencial, y preparamos una orden de allanamiento, pero mejor dicho, orden de incautación, ¿no? Un seizure warrant, porque un dominio es un bien, ¿ya? Obviamente es un bien intangible, pero es un bien. Entonces tiene que ser tratado a nivel jurídico como cualquier otro bien. Entonces, para poder decomisar un bien, hay que primero incautarlo. Entonces, nosotros preparamos, mediante nuestra legislación, ¿ya?, orden de incautación, donde tuvimos que mostrar, la carga de prueba es causa probable que el sitio está facilitando un tipo de actividad ilícita. Entonces, lo que hacemos normalmente en esos casos es navegamos al sitio, tomamos ciertas fotos, ¿no?, para ver cómo está estructurado, cuál es el público, qué tipo de servicios están proporcionando, y después tratamos de ver si podemos bajar o ver una serie de títulos, ¿ya?, suficiente para mostrar que se está cometiendo un delito, ¿ya?, de piratería digital dentro de la jurisdicción de Estados Unidos, porque también confirmamos que estamos visitando a ese sitio desde nuestro despacho en Virginia, por ejemplo, y así podemos vincular la jurisdicción de Estados Unidos con el delito, aunque el administrador del sitio está en Brasil y los servidores podrán estar en otro país, ¿ya? Y la acción que le pedimos al juez obligar el servicio de registro a tomar es de básicamente congelar los datos de registro para que nadie pueda hacer ningún cambio mientras que arrancamos el proceso de extinción de dominio, ¿ya? Porque eventualmente tenemos que en Estados Unidos por lo menos culminar ese tipo de proceso con la extinción de dominio. Y a nivel táctico, a nivel operacional, solo tuvimos que coordinar con el Ministerio de Justicia. Los británicos lo hicieron también, básicamente con los sitios registrados con empresas allá. Y tuvimos que definir en qué hora cumplir el mandado de incautación en Estados Unidos, para que los administradores no sepan, ¿ya?, que estuvimos tomando una acción en su contra hasta que fueron detenidos, porque en este caso los administradores de ese sitio también fueron detenidos por las autoridades brasileras para que sean denunciados allá y procesados allá dentro de un tribunal brasilero por violación de derecho de autor.
¿Ya? Entonces, ese es un ejemplo práctico de cómo estamos tratando de ayudar en tiempo real a autoridades en otros países conseguir resultados exitosos en operaciones contra servicios piratas donde no les alcanzan las herramientas jurídicas que ellos normalmente podrán usar por falta de jurisdicción. Otra cuestión que quería clarificar también es que con respecto a las cajas IPTV, obviamente eso es un objeto tangible que puede ser modificado. Obviamente es un servicio que puede ser completamente lícito, como un Roku o Apple TV, pero también esas cajas pueden ser fabricadas en una forma genérica para que un pirata puede modificarlo y subir contenido robado, ¿ya? Y también hasta incluir transmisión de canales de televisión en vivo, ¿ya? Sin que la persona paga. La persona apenas tiene que conectar el dispositivo a su Wi-Fi y puede comenzar a consumir todo tipo de contenido sin autorización. Entonces, como esas cajas obviamente fueron alteradas en una forma para eludir los controles de acceso y de reproducción, eso es una violación también de la legislación americana de la cual nos podemos aprovechar. Y esa legislación está dentro del Digital Millennium Copyright Act, que es una ley con muchos títulos, es una legislación muy amplia, pero por ahí sí tiene tipificado a nivel penal la posesión y la distribución de productos cuya función principal es de eludir controles de acceso y controles de reproducción. Y el último tema que quería tocar brevemente antes de parar era los desafíos jurídicos que tenemos, además de lo práctico que acabo de destacar. Hay sitios donde, como mencioné anteriormente, el administrador no tiene necesariamente el contenido, sino más bien lo que está proporcionando en una forma muy conveniente para el público son apenas los links o los vínculos que un usuario podrá clicar para después eventualmente ir a otro sitio. Y el administrador de ese sitio actualmente tiene el contenido que el usuario está procurando. Entonces, en esos casos, no se podrá decir necesariamente que ese pirata está reproduciendo ninguna obra. Discutiblemente, apenas está facilitando la transmisión, la presentación pública de la obra. Pero como no tiene el contenido, no tiene forma necesariamente de facilitar la reproducción a nadie. ¿Ya? Y eso es una distinción muy importante dentro de nuestra legislación, porque la mera transmisión pública sin autorización de una obra, aunque es delito, es un delito menor. Es apenas una infracción en la legislación de Estados Unidos. Para que sea un delito más grave, donde alguien actualmente puede ser preso, ellos tienen que facilitar la reproducción de la obra, que antes de que surgió el streaming, realmente era la forma principal para alguien ganar dinero, lucrar, a través de piratería. Los discos pirateados de DVD o CD, pero ya como hemos dejado eso a un lado, tenemos que apreciar que una forma muy común hoy en día de ganar dinero a través de facilitar la piratería digital es apenas
facilitando la transmisión pública sin autorización. Entonces, ahí probablemente tendremos que hacer una reforma eventualmente a nuestra legislación para poder sancionar en la forma adecuada, ¿no? Reflejando la realidad de hoy, ese tipo de delito, porque es un derecho distinto del autor, ¿no? El autor tiene el derecho de controlar la copia, the copyright, pero también tienen otros derechos por ahí, derechos conexos, y ese derecho básicamente ha surgido en importancia por motivos tecnológicos en los últimos años. Entonces, voy a parar ahí. Espero que no perdieron nada. No recibí ningún mensaje, entonces espero que no surgió ninguna novedad. Y pues gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Daniel. Yo robo un minuto nada más aquí por una intervención que me parece relevante. La presencia de un fiscal con nosotros nos ayuda, me parece, a entender la necesidad que tenemos como autoridad de no pensar en un molde, de encontrar y de saber que estamos, que puede haber muchísimos procedimientos distintos y que probablemente el solicitante o el titular de derechos busca cuestiones distintas. Me explico. Estamos hablando de requerimientos, de procedimientos y de consecuencias distintas. Si hablamos de, en primera instancia, una regulación entre particulares, un tema de lex mercatoria, como nos dice Alfredo, que lo ven haciendo hace muchísimo tiempo o de manera vasta, una infracción administrativa o incluso un procedimiento penal que puede llevar como consecuencias, lo primero, que nada más buscan el cese, que se deje de transmitir eso, ¿no? Buscar un alivio rápido, si me permiten la expresión. Segundo, en un tema administrativo, pues buscar una inflexión y un ambiente propicio para una negociación. Y esa negociación no es otra cosa, me parece, que la regularización de lo que se está haciendo mal, ¿no? Llevas 6 meses utilizando mi derecho, lo único que quiero es que me pagues. O tercero, a un grado mayor, como lo que ya nos decía Daniel, delitos, ¿no? Ya con consecuencias incluso privativas de la libertad. Entonces, creo que como autoridad nos toca encontrar ser sensibles a lo que nos está pidiendo, a lo que requiere el solicitante de protección. Era lo único que quería comentar. Por favor, adelante, Anel. Gracias, Aldo. Yo quisiera ahora dirigirme a Tobías para que desde la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual nos platique un poco qué herramientas hay ante este problema que, como ya hemos escuchado, es absolutamente global y que requiere de un dinamismo por parte de las autoridades para estar a la velocidad y a la altura de los retos que presentan las infracciones y los delitos de piratería en el entorno digital. Cuéntanos, Tobías. Muchas gracias, Aneli. Muy buenos días a todos. Ante todo, quisiera agradecer al INPI la invitación. Es un gran placer para mí de estar con ustedes esta mañana. Y además creo que es un buen momento para, de verdad, felicitar a México, en primer lugar, por el nuevo marco legal para combatir las infracciones en línea, pero también, en segundo lugar, por el gran entusiasmo que noté en todos los ponentes mexicanos de las sesiones de ayer. Y creo que con la suma de los dos puntos, tener una legislación ambiciosa, pero también poder contar con una gran motivación de todas las partes interesadas para aplicar esa legislación, me parece que México está mejor equipado que nunca para hacer importantes avances en el combate de la piratería en línea. Yo hoy represento la OMPI y más específicamente en la OMPI la División de Fomento de Respeto por la Propiedad Intelectual, y es la división que se encarga de todas las cuestiones relacionadas con la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Y en esta función nos damos cuenta de algunas tendencias al nivel internacional y se comparten estas tendencias, esta información a través del Comité Asesor sobre Observancia. Es el primer foro para el diálogo político internacional en materia de observancia y normalmente lo llamamos el ACE,
por su dominación en inglés, Advisory Committee on Enforcement, entonces ACE o ACE. Y este comité es un poco, bueno, es asesor, quiere decir que los estados miembros de la OMPI no están trabajando hacia nuevas normas internacionales en el ámbito de observancia. Y eso se explica por la historia del comité, porque ustedes saben que el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la PI relacionados con el comercio contiene ciertos estándares mínimos de observancia que todos los miembros de la OMC tienen que implementar en sus marcos jurídicos nacionales. Y cuando se creó el ACE, solo algunos años después de la firma del acuerdo sobre los ATIC, la mayoría de los estados miembros de la OMPI pensaba que, bueno, era bastante exigente ya para muchos países poner en marcha las medidas previstas en el acuerdo sobre los ATIC y no querrían que los estándares mínimos subieran aún más. Sin embargo, o quizás puedo también decir específicamente gracias a este carácter asesor, es un comité muy activo, es un foro excelente para intercambiar informaciones y experiencias, y eso también se confirmó porque la última sesión del comité del año pasado, la 14ª, contó con un número récord de 245 participantes. Y se tienen que imaginar, él hace un poco como una conferencia. Los estados miembros de la OMPI se reúnen cada vez por año, sobre una vez por año, y van a exponer sus actividades nacionales en materia de observancia y fomento de respeto por la PI. Y bueno, los demás participantes pueden recoger lo que les parezca adecuado para ponerlo en práctica en sus propios países. Y es así que uno de los antiguos presidentes de la habló de un mercado de ideas. Y este de verdad explica bastante bien cómo funciona el comité. Entonces, una cosa que quería destacar también es que no solo escuchamos las ponencias orales durante los 3 días de cada sesión, pero también cada ponente tiene que preparar con antelación un documento escrito que se publica en el sitio web de la OMPI, y así durante las 14 sesiones que tuvieron lugar hasta ahora se ha formado de verdad un repertorio bastante grande sobre las medidas y actividades para avanzar la observancia de los derechos de PI en todas partes del mundo. Y entonces, en general, tenemos como 28 contribuciones nacionales en cada sesión, y también por la parte de la OMPI complementamos estas experiencias nacionales porque también financiamos estudios de expertos independientes, y es a través de estas contribuciones nacionales y los estudios que podemos notar algunas tendencias en el ámbito de la observancia a nivel internacional. Y a mí me gustaría hablarles de verdad 3 aspectos diferentes, y el primer sería el papel de los intermediarios. Bueno, los 3 aspectos tratan del papel de los intermediarios, pero claro que tenemos que diferenciar un poco entre los diferentes tipos de intermediarios. Y un tipo de intermediario en línea que recientemente llamó mucho la atención de las autoridades nacionales son los anunciantes de publicidades, porque las anuncias publicitarias que aparezcan en las páginas ilícitas de Internet son la mejor fuente de ingresos para los que operan, quienes operan estos sitios. Y entonces hay algunas iniciativas, a veces se habla de follow the money, seguir el rastro del dinero, porque la idea es, si logramos disminuir la aparición de estos anuncios publicitarios, también se van a disminuir los ingresos de los operadores, y así se va a disminuir el incentivo para operar
estos sitios web ilícitos. Y un segundo aspecto, porque deberíamos interesarnos en los anunciantes en Internet, es que en general estos anuncios publicitarios que se ven en sitios ilícitos son legítimas. Entonces, es decir, que a menudo aparecen anuncios de marcas muy conocidos en estos sitios ilícitos. Y este es un resultado que se explica por el hecho de que la venta y la comercialización de publicidad digital es de verdad un mundo enormemente complejo que se rige por algoritmos, pujas en tiempo real, impresiones publicitarias, inserción de publicidad gráfica basada en el rendimiento y muchos otros factores muy desconcertantes. Y lo que pone la situación aún más grave es que hay diferentes tipos de intermediarios entre el titular de la marca y el proveedor de un sitio web. Y esta situación un poco desafortunada tiene dos consecuencias. Si un consumidor no está consciente de que un sitio web es infractor, la aparición de anuncios de marcas reconocidas disfraza un poco esos sitios con una careta de legitimidad. Y además se puede dañar el prestigio de las marcas que aparecen en los anuncios publicitarios. Y por lo tanto, la disminución de la publicidad de marcas de renombre ayudará a que los consumidores se den cuenta de que esos sitios no son ni oficiales ni legales. Y en el foro del ACE se compartieron algunas iniciativas a nivel nacional en los últimos años. Por ejemplo, hay lo que se llama la operación Operation Creative en el Reino Unido, que es una asociación entre la Oficina de Delitos contra la PI de la Policía Municipal de Londres, PIPQ en su abreviación, y el sector de la publicidad y las industrias creativas. Y este fue creado en el 2013, en el 2015 se creó la Brand Integrity Program Against Piracy, la programa de integridad de las marcas contra la piratería en los Estados Unidos, también un programa conjunto de las asociaciones de anunciantes y agencias de publicidad, pero también los titulares de derechos de PI y las plataformas tecnológicas. Y bueno, al nivel de la Unión Europea, se firmó en el 2018 un memorándum de entendimiento sobre la publicidad en línea y los derechos de propiedad intelectual. Entonces, en la OMPI empezamos en el año 2017 a pensar en cómo podríamos apoyar esas iniciativas nacionales y consultamos con diferentes partes interesados y el resultado de estas consultaciones es un nuevo proyecto que lanzamos el año pasado, en el 2018, un proyecto que se llama WIPO Alert. Entonces, ¿qué es WIPO Alert? WIPO Alert es una plataforma segura en línea que agrega listas nacionales de sitios web que se han encontrado dedicados a la infracción de los derechos de autor. Y tenemos dos diferentes tipos de actores que participen en la plataforma. Por un lado, los anunciantes, que pueden convertirse en usuarios autorizados. Y por otro lado, tenemos los colaboradores autorizados. Son ellos que compilan las listas de sitios web infractores y las envían a la plataforma WIPO Alert. Y estas entidades en general son autoridades públicas nacionales o otras autoridades nacionales avaladas por las autoridades públicas. Y en general hay dos posibles fuentes de datos para esta base de datos. En algunos países
ya hay procedimientos para establecer listas nacionales de sitios web infractores. Entonces, en este caso, es muy fácil enviar estas listas a la OMPI, pero también pueden resultar los datos de una evaluación de un sitio web como infractor, por ejemplo, como resultado de una emisión de orden de bloqueo de este sitio en estos países que conocen un régimen de bloqueo de sitios web. El uso de la base es completamente gratuito y el papel de la OMPI tiene el carácter de facilitador, porque facilitamos la cooperación internacional entre nuestros Estados miembros, pero también la cooperación entre el sector público y el sector privado. Administramos el funcionamiento de la plataforma y promovemos la plataforma, pero es importante destacar que lo que no hacemos en la OMPI es verificar si un sitio es de verdad infractor. Eso es responsabilidad de los colaboradores nacionales, las autoridades nacionales. Y bueno, les puedo contar que ya tenemos con 8 agencias nacionales como colaboradores: Italia, Corea del Sur, Brasil, España, Rusia, pero también Japón, Ucrania y Perú. Y por la parte de los usuarios, tenemos 7 grandes grupos mundiales de publicidad digital. Y hoy en día ya tenemos en este base de datos más de 5.500 sitios web agregados en la plataforma. Y una cosa que también quisiera mencionar es, quisiera agradecer a Mathilde, porque ella representa a DOPI, la alta autoridad para la difusión de obras y la protección de los derechos en Internet de Francia, y le agradezco porque en el inicio de este proyecto recibimos un consejo y apoyo muy agradecido por la parte de la ADOPI. Entonces, creo que este es un primer aspecto muy importante que hacemos con los proveedores de anuncios publicitarios en Internet. Y el segundo punto que quería abordar es el bloqueo de sitios web infractores, porque ya se mencionaba, creo que fue Alfredo que dijo que en general los sitios que alojan este contenido infractor no se encuentran en el territorio de México. Y también Daniel nos explicó que lo que complica las cosas es el carácter transnacional del crimen DPI en Internet. Y desde algunos años, varios países empezaron a poner en marcha sistemas de bloqueo de sitios web ilícitos. Y por ejemplo, en el ámbito del ACE, del Comité Asesor sobre Observancia, se presentaron contribuciones de Rusia, Italia, Grecia, Francia, y normalmente funciona así que las autoridades pueden adaptar diversas medidas en función de la ubicación del servidor de alojamiento. Entonces, si el servidor se encuentra en el territorio nacional, es bastante fácil porque las autoridades pueden ordenar al proveedor de alojamiento que retire la obra pirata del sitio web. Pero también si el servidor se encuentra en otro país, como no es posible ordenar la retirada del contenido ilegal, las autoridades podrán ordenar a los proveedores de acceso que desactiven el acceso a este sitio web mediante o el bloqueo de la resolución de nombres de dominio o de la dirección IP. Y como pudimos ver que este es un tema que mucho interesa varios países de nuestros miembros, hemos
hemos financiado un estudio sobre los aspectos técnicos, jurídicos y operativos de ejecutar estas órdenes de bloqueo de sitio web, que se va a publicar en las primeras semanas del año que viene. Y este estudio ofrece una orientación práctica sobre cómo obtener y aplicar mandatos de bloqueo. También contiene una parte técnica, porque los autores son un experto legal y un experto técnico, y proporciona un análisis profundo también de las cuestiones jurídicas que se plantean y los desafíos políticos. Y el objetivo de este estudio es ofrecer a todos los países que en este momento están considerando poner en marcha, establecer un régimen de bloqueo de sitios web, ofrecerles una orientación sobre todas las cuestiones que se deberían considerar cuando se establece este sistema. Y solamente una frase para el tercer punto que quería hacer son los registros de nombre de dominios. Se hizo en el pasado algo para colaborar. Algunos registros colaboran con los titulares de derecho, pero es un tipo de intermediarios que todavía no es tan visible, y sobre este tipo de intermediario y su papel en el combate de la piratería en línea, también habrá otro estudio en el año que viene. Gracias. Muchas gracias, Tobías. Queremos dar una segunda oportunidad de escucharlos. Nos encantará escucharlos a todos otra vez. Y en términos de brevedad del tiempo, me gustaría pedirle a Matilda, justamente de estos temas que nos estás comentando, Tobías, respecto a cómo alertar a los usuarios, por ejemplo, respecto a sitios web ilícitos. Matilda nos platicó algo sobre sus iniciativas de difusión y pues justamente en esquemas novedosos como los que nos dice la OMPI, nos gustaría escuchar, Matilda, un poco más respecto a las iniciativas que tienen ustedes en Francia desde tu capacidad en la alta autoridad para difusión de obras públicas y protección de derechos en Internet, los esfuerzos que hacen en materia de difusión hacia el público y de awareness, digamos, hacia el público. Sorry. Disculpen ustedes. Sí, claro, como ya les dije anteriormente, nuestra asociación fue creada con el espíritu y con la meta de todo este ecosistema era crear mayor concientización entre los usuarios. Hay muchísimos estudios que ya les mencioné, en donde vemos que hay que seguir la huella del dinero. Por lo tanto, cuando vemos estas marcas muy famosas que de hecho son sitios ilegales, se investiga. Y en ciertos estudios, cuando las personas tienen que pagar a sí mismo, bueno, tendemos a averiguar que son sitios ilegales. Entonces, si me permiten agregar lo siguiente en cuanto a la información al respecto, ya les hablé sobre las reformas en Francia. En la actualidad, sí, claro, hay que seguir el camino del dinero, pero solamente en cuanto, por ejemplo, a operadores privados o personas menores de edad. Y con esta reforma, sin duda, vamos a permitir el tener una lista negra de sitios web y por supuesto vamos a seguir contribuyendo a esta lista negra para seguir incrementando este sistema de alertas. Entonces, claro, estamos sumamente interesados en este proyecto desde el inicio, pero por ley todavía no hemos podido seguir aportando mucho al respecto. ¿Y qué más les puedo decir? Obviamente,
obviamente hay que crear mayor concientización al respecto y en nuestro sitio web podrán encontrar toda esta información. Y tenemos información pedagógica y herramientas pedagógicas que están destinadas a los padres, a las familias en general, a los maestros, maestras, y muy pronto vamos a lanzar, digamos, un folleto que se llevó a cabo en cooperación con los reguladores de audiovisuales, aquellas autoridades encargadas también, y va a tratar de cómo utilizar el Internet de manera segura y, por supuesto, va a tener un capítulo sobre el cómo no utilizar el Internet cuando uno descarga cuestiones ilegales. Y sí, tenemos iniciativas globales al respecto también. Y como ya les dije, es algo verdaderamente nuevo. No todo ha sido lanzado en la actualidad, pero tenemos una campaña de comunicación en la cual tenemos, digamos, una manera de abordar las cosas sumamente innovadoras con las autoridades, porque la campaña se llevó a cabo con influenciadores sociales y todos, por supuesto, deseamos por compartir toda esta información entre muchos. Y asimismo hay ciertas imágenes que hablan de subtítulos erróneos, de la mala calidad, de estos audiovisuales que verdaderamente no son correctos. Por lo tanto, sí, un director sumamente famoso en cuanto a estos audiovisuales empezó con esta campaña. Y si me permiten agregar lo siguiente, yo creo que esta cooperación no es solamente para crear concientización, ustedes están hablando de qué tan básica y esencial es esta cooperación de los proveedores de Internet en Francia. Tengo que confesar que obviamente, sí, claro, hemos seguido, digamos, el camino, pero los proveedores a veces cambian mucho las cosas, pero les voy a brindar un panorama. Tenemos un esquema de bloqueo que fue introducido en el 2009 y los primeros procedimientos fueron introducidos en el 2011, pero fue solamente en el 2017 que se pusieron en marcha. Fueron muchísimos años después que empezamos a tener este sistema de monitoreo, pero fueron procedimientos muy largos que tuvieron que llegar hasta la Corte Suprema en cuanto a los costes de quién tenía que pagar por haber roto las reglas. Claro, lucharon muchísimo, pero la Corte Suprema confirmó que ellos eran los que tenían que pagar porque estaban violando la ley. Por lo tanto, cuando las no están de acuerdo al respecto, las cosas, por supuesto, se complican muchísimo más. Espero haber sido clara, que no me haya tomado demasiado tiempo y deseo que los demás participantes tomen la palabra si así lo desean. Muchas gracias. Para aprovechar también los últimos minutos que nos quedan, me gustaría retomar un poco lo que nos comentaba Tobías, el programa de WIPO Alert, del cual desde la sesión del ACE de 2019 se mostró a los países participantes y ser bien conscientes de las cosas malas o del perjuicio que le puede llevar a una empresa el ser utilizado para generar confianza en un sitio que está cometiendo alguna ilegalidad. Entonces, estamos muy confiados en México que pronto, con estas nuevas herramientas, pues podamos nutrir esta lista para los aspectos negativos, pero también para los aspectos positivos, ser parte de los colaboradores también, y también quizá hacer una mención a los proveedores de acceso a Internet, a los proveedores de servicio en línea, repito, que han hecho un caso puntual a lo ordenado por las autoridades mexicanas, ¿no? El caso en concreto, proveedores de servicio en línea, Megacable, que en el momento en el que nosotros hemos dictado órdenes, en cuestión de un día es cuando lo aplican o la acatan, mejor dicho. En este sentido, me gustaría regresar con Quetzal y con Alfredo. ¿Consideran ustedes, por supuesto,
pienso que así es, que vale la pena nutrir esta lista, y sin duda tendremos que ir de la mano con ustedes para el inicio de acciones y que sean declarados infractores. Es importante decir que para que el instituto nutra esta lista, se tiene que declarar, por supuesto, una infracción. No basta esta apariencia del buen derecho o indicios, me parece, como si basta, por ejemplo, para una orden de retirada. ¿Qué opinión te merece, Quetzalí, sobre el inicio de nuevas acciones para nutrir también estas listas? Bueno, yo considero que de hecho esto tiene que ser una invitación para los usuarios, una invitación para todos los que representamos también a los titulares de derechos, precisamente por lo que dices, para no caer en un tema de solo por indicios señalar a algún sitio o a algún proveedor como un sitio que es infractor o que comete algunos actos ilegales de uso de obras protegidas o de contenidos protegidos. La vía para nutrir una lista así y entonces cumplir con ser también uno más de los países que colaboran con la OMPI para nutrir este tipo de base de datos, tiene que ser el actuar de los usuarios, el actuar de los titulares de derechos. Entonces, yo creo que esto es definitivamente una invitación, porque por supuesto el INPI no podría tomar una decisión irresponsable de hacer una lista negra con los que parece que tienen este tipo de actividad o de contenidos ilícitos. Pero sí que lo puede hacer para quienes ya existió una determinación por parte de la autoridad en donde se comprobó que había contenidos que no estaban autorizados y que había usos ilícitos. De esta manera, entre más procedimientos iniciemos como usuarios y tomando también de la mano las reformas, porque el INPI es la autoridad que va a conocer de todas estas infracciones en materia de comercio que afectan derechos de autor, entre más procedimientos se inicien y realmente tomemos en serio estas herramientas, entonces tendremos un ganar-ganar. No solamente el detener el acto infractor que nos está afectando en nuestros derechos, sino también el poder nutrir este tipo de listas, porque ante el problema del carácter internacional de los proveedores y de los sitios de Internet y de cómo está atomizado quienes están participando en estas cadenas de uso ilegal de contenidos protegidos, una de las maneras es precisamente tener información internacional. Entonces, si nosotros también colaboramos nutriendo estas bases de datos, podremos ir haciendo cada vez mejor frente, porque algo que Tobías mencionaba y que me parece importantísimo es, también tenemos que compartir este tipo de información con las marcas, con los titulares de las marcas y con las empresas que finalmente generan el interés económico para este tipo de sitios infractores. ¿Por qué? Porque ellos quieren mayor tráfico de usuarios para poder vender mejores espacios publicitarios. Si nosotros tenemos mejores bases de datos y podemos hacer convenios, como el mencionado, de un programa de integridad de marcas contra la piratería, pues definitivamente será una forma también muy importante de disminuir a nivel de usuarios este tipo de sitios ilícitos y que hacen un uso ilegítimo. Entonces yo haría mi conclusión en que es una invitación para hacer procedimientos, para usar las herramientas y para hacer que estas nuevas normas y reformas sean eficientes a través del actuar de la autoridad. Contestando tu pregunta, Aldo, en efecto, creo que tenemos que, como titulares, tenemos que presentar estas acciones, tenemos que seguir, aprovechar estos cambios en la legislación. Desde el 2013, la verdad, hemos buscado con el INPI empezar este tipo de procedimientos y nos da mucho gusto poder que se hayan sentado estas bases con litigios eternos, con resoluciones en la Suprema Corte, etcétera, pero es parte de, o sea, tenemos que recorrer el camino para llegar a donde se quiere llegar, que es tener un entorno digital lo
sin infracciones, sin sitios piratas, etcétera, donde se puedan proteger todos los derechos. Y estoy hablando por el tema de música, pero obviamente esto aplica para todos los demás derechos de propiedad intelectual. Entonces, sí, definitivamente tenemos que seguir presentando casos. Tenemos, obviamente, en nuestros planes presentar más casos. La naturaleza de los sitios va cambiando y precisamente Dan hace rato hizo mención, o sea, ya o sea, nada más de música tienes distintas formas de acceder a la música. Tienes los downloads directos en algunos sitios que cada vez son menos comunes. Tienes cyberlockers, que te vas a través de un tercero. Todos hemos oído del caso de Mega Upload, por ejemplo, o Mega. En México había uno que se llamaba Demonoid. Y la piratería también va evolucionando. Ahora la forma número uno de acceder a contenidos musicales sin autorización es stream ripping. Y es decir, tú literal ya es una aplicación o un sitio, tú nada más pones la liga del video de YouTube que te gusta y descarga el audio. Entonces, ha estado evolucionando también con la tecnología de la piratería y nosotros tenemos que ir y alcanzar a esa evolución para presentar casos nuevos que se adecúen a estas circunstancias y trabajar de la mano con el INPI. ¿Tenemos varios retos? Sí, por supuesto que tenemos varios retos. Afortunadamente, el INPI, con la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, pues tiene facultades que, si bien es cierto, sabíamos y que el mismo INPI ya estaba utilizando porque se interpretaba que así era, pues ya las tiene precisas para evitar este tipo de terceros que estén en contra de ellas, como es el bloqueo de sitios, ¿no? Inclusive el mismo Notice and Takedown que también está en esta ley. Entonces, claro que tenemos que presentarlos. No es la única herramienta. La verdad, y lo digo tal cual, no es la única herramienta. Nosotros tenemos varias estrategias y por ejemplo, de todo lo que nosotros mandamos muchas notificaciones a sitios ilegales, pero son sitios que tienen que cumplir en la remoción. Entonces, de tantas notificaciones que les envías día con día, muchos de estos sitios desaparecen y cierran, porque se dan cuenta que no van a tener contenidos y que tienen que acatar una legislación y tienen que eliminar los contenidos. O también sitios que ponen sus resultados en Google y los estamos eliminando. Entonces, les doy una cifra rápido. De 998 sitios que en este año 2020 hemos estado monitoreando para ver sus actividades que son ilegales y que hemos mandado notificaciones, 194 de ellos desaparecieron. Porque se dieron cuenta, o sea, lo que hicimos fue, necesito que quites estos contenidos porque son ilegales, y cuando se dan cuenta no tienen nada, porque no tenían ningún contenido autorizado. Entonces, hay varios mecanismos, hay mecanismos entre particulares, pero definitivamente lo que necesitamos es sentar precedentes, sentar resoluciones para que el INPI, como autoridad en la materia, en las infracciones en materia de comercio, como bien lo dijo Quetzalí, pues realmente tenga ese número uno, ese apoyo, tenga esa experiencia con los titulares, poder hacer estos task force con el apoyo internacional, como de la OMPI, como de Francia, como de Daniel, por supuesto, y lograr tener casos. Ya tenemos las herramientas para presentar estos casos. Ahora hay que usarlas, ¿no? Hay que usarlas y sentar estos precedentes porque México es un mercado importante para el consumo de contenidos, de todo tipo de contenidos protegidos por derechos de autor, y hay que sentar estos precedentes como lo han hecho en otros países. Nosotros lo que siempre hemos buscado es no seguir los casos de otros países que vemos que no han tenido éxito, y lo digo tal cual, como el caso de Chile, donde realmente es muy complicado y la industria de la música de plano no podemos o no iniciamos ni siquiera acciones en ese país porque sabemos que son prácticamente inoperantes. Entonces, buscar el cómo sí y de la mano de autoridades como el INPI, lo cual agradecemos siempre. Bien, muchas gracias, Alfredo. Me gustaría entonces escuchar nuevamente a Tobías con alguna reflexión adicional respecto a lo que han comentado Quetzalí, Alfredo y Matilda. Adelante, Tobías. Muchas gracias. Creo que la única cosa que quería mencionar es que en la OMPI tenemos de verdad una visión equilibrada de la observancia. Es decir, que claro que las medidas represivas son un parte muy importante en las herramientas para combatir la piratería en línea, pero también es muy importante llevar a cabo medidas preventivas y
En esta perspectiva, me parece que las herramientas de sensibilización, concientización son muy, muy importantes. Este es el primer aspecto. El segundo aspecto, el Comité Asesor sobre Observancia emprendió un labor bastante grande en cuanto a las motivaciones de los consumidores. ¿Por qué el consumidor va a comprar copias ilícitas o consumir copias ilícitas gratuitamente en Internet? Y una de las motivaciones más importantes es la disponibilidad de contenido legal. Entonces, este también creo que fue mencionado por Mathilde. Eso también me parece muy importante. Y finalmente, solo destacar que también en los bloqueos de sitios web, un resultado de este estudio que se va a publicar en algunas semanas es que estos sistemas de bloqueo son más exitosos si incluyen un elemento educativo también. Y entonces creo que es este es el último comentario que me gustaría hacer, que también deberíamos pensar a estas medidas preventivas. Muchas gracias, Tobías. Adelante, Aldo. Dan, ¿tendrás alguna reflexión final que nos puedas aportar, por favor? Solamente que en cualquier caso creo que la colaboración entre las autoridades públicas y los titulares es esencial. Creo que eso es algo sumamente importante y que yo por mi parte siempre trato de ayudar, fortalecer o conectar autores con autoridades pertinentes que a veces no se conocen, tienen preguntas o inquietudes y veo como gran parte de lo que hago apenas hacer esas conexiones y facilitar coordinación para que cada país puede tomar las medidas que tiene a su disposición. Y yo apenas reitero que sea una autoridad tradicional de law enforcement o no, siempre estoy disponible junto a los colegas de USPTO ahí en México, que también tienen la cobertura regional y con quienes hemos organizado capacitaciones sobre estos temas, y espero que en breve, a pesar de la pandemia, vamos a poder volver a tener un evento en México donde podremos así profundizar estos temas un poco más en una forma presencial y realmente quizás poder coordinar con todos ustedes iniciativas y ideas para cómo aplicar en una forma práctica medidas que se ha tomado en otros países, a veces simultáneamente en coordinación, y también tener a México junto en esa lucha, que es para mí un objetivo principal para el año que viene. Entonces era muy oportuno que ustedes estaban organizando este evento y tuve la oportunidad para acompañarlo hoy. Eso es todo. Muchas gracias. Con esto concluimos las sesiones del seminario y agradecemos a todos quienes estuvieron conectados y a quienes vean las repeticiones. Muchas gracias. Hasta luego.